Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes, sus servidores Víctor y Esther Pérez. Les damos un cordial saludo y una bienvenida a este programa Alianza de Amor. Como siempre, pues queremos iniciar poniéndonos en la presencia de Dios con una oración. Señor, te damos gracias por este día que nos permite nuevamente estar aquí, compartir toda esta reflexiones que nos ayudan para ser mejores, para vivir mejor nuestra vida matrimonial y nuestra vida con familia. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos asista siempre para que logremos este objetivo, y de antemano te damos gracias también porque sabemos que nos escuchas, porque sabemos que tu misericordia es grande y siempre estás al pendiente de nuestras necesidades. Te pedimos primordialmente en este momento por aquellos matrimonios, aquellas familias que se encuentran en alguna desventura, en alguna situación difícil. Ten piedad, Señor, de ellos, que puedan encontrarte. Gracias te damos porque sabemos que nos escuchas en nuestras peticiones. Amén. Amén. Bien, pues como siempre estamos aquí nuevamente para compartir con todos ustedes esta serie de temas, de reflexiones que nos hablan acerca de la vida matrimonial, de la vida en familia, de cómo vivir nuestra vida cristiana dentro de la familia para llegar a ser matrimonios, familias que demos testimonio ante la sociedad, ante el mundo, de que Dios vive, de que Dios habita en nuestros corazones. Y como siempre, pues les pedimos que estén al tanto de estos temas, que también participen comunicándose con nosotros a través de los diferentes medios, nuestros teléfonos en cabina 608-3652 y nuestra página de internet www.tjcatólico.com. Esperamos sus llamadas, sus opiniones, su participación. Queremos pues también mandar saludos a aquellas personas que siempre están al pendiente, que son fieles para estar escuchando esta temática. Reciban pues un cordial saludo de nuestra parte y pues vamos enseguida a entrar en nuestro tema. Y en este día, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de la misericordia divina. En programas pasados hemos estado hablando de lo que es el resentimiento y cómo muchas personas viven con ataduras a sentimientos negativos como consecuencia de alguna herida sufrida en su vida. Hemos estado hablando también acerca de los beneficios que trae para la persona misma y su relación con los demás cuando se aprende a perdonar. Vimos en el programa pasado la belleza de la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Estuvimos viendo muchos detalles que a lo mejor algunos de nosotros desconocíamos acerca de este gran sacramento que el mismo Dios ha puesto a nuestra disposición para llegar a recibir ese perdón por todas las fallas que podamos haber cometido. Y pues en este día quisiéramos compartir con todos ustedes, hablar a profundidad de la misericordia divina. Hemos escuchado durante estos últimos tiempos, sobre todo hablar de la misericordia en base a que el Santo Padre ha promulgado este año como el año de la misericordia. Y no quiere decir que sea este año pues únicamente en el que estemos nosotros necesitados de esta misericordia divina, sino que yo creo que todos la necesitamos durante el transcurso de nuestras vidas. Sin embargo, como que este tiempo es el adecuado para hacer un énfasis de veras del gran amor que Dios nos tiene y sobre todo el volver a vivir un encuentro con Él si nosotros nos hemos alejado de su presencia,
y que Él, como Dios misericordioso, nos abre los brazos para poder entonces encontrarnos y relacionarnos nuevamente con Él y poder entonces vivir la vida como Él la quiere que nosotros la vivamos a plenitud. Entonces, en este día, pues vamos a hablar de esto, de lo que es la misericordia divina. Y para comenzar, pues ya hemos iniciado con una oración pidiéndole que sea la luz del Espíritu Santo, la de que nos vaya iluminando a cada uno de nosotros y sobre todo a cada uno en lo personal nos vaya hablando, nos vaya llevando hasta lo más profundo a experimentar a este gran amor y misericordia de Dios. Y por eso es que vamos a hablar de ella. La palabra misericordia, hermanos, tiene su origen en dos palabras del latín. Misere, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Ser misericordioso, por lo tanto, es tener un corazón compasivo. Entonces la misericordia junto con el gozo y la paz son efectos del perdón, es decir, del amor. Recuerden que habíamos hablado que el perdón es una manifestación del amor y la misericordia, pues junto con el gozo y con la paz que puede experimentar la persona que ha llegado a experimentar este perdón, pues van a ser los frutos que se van a manifestar en su vida. Es lo que él o ella va a poder transmitir a todas aquellas personas con las que se relacione cuando ha experimentado esta misericordia de Dios. Un palpable ejemplo de este tipo de amor misericordioso es el de Dios, que siempre está dispuesto a cancelar toda deuda. Yo creo que muchos de nosotros estamos convencidos de que por grande que sea nuestra falta, siempre tendremos la oportunidad de volver con el Padre, de volver a encontrarnos con nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre estará dispuesto a cancelar toda deuda, toda falta, a olvidar y a renovarnos. Para educarnos en el perdón, entonces, debemos constantemente no olvidar esto. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que siempre estemos conscientes de que por más grande que sea nuestra falta, Dios siempre nos estará esperando. Entonces, los católicos acogemos un conjunto de verdades que nos vienen de Dios. Esas verdades han quedado condensadas dentro de lo que es el credo. El credo es la fórmula que todos nosotros, los católicos, pues recitamos durante la misa, sobre todo en la misa dominical. Gracias al credo hacemos presentes cada domingo y en muchas otras ocasiones los contenidos más importantes de nuestra fe cristiana. Podríamos pensar que cada vez que recitamos el credo estamos diciendo también una especie de frase oculta compuesta por 5 palabras. Creo en la misericordia divina. No se trata aquí de añadir una nueva frase a un credo que ya tiene muchos siglos de historia, sino de valorar aún más la centralidad del perdón de Dios, de la misericordia divina, como parte de nuestra fe. Dios es amor, como nos lo recuerda San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 8, y también en el capítulo 4, versículo 16. Por amor creó el universo, por amor suscitó la vida, por amor ha permitido la existencia del hombre, por amor hoy me permite soñar y reír, suspirar y rezar, trabajar y tener un momento de descanso. El amor, sin embargo, tropezó con el gran misterio del pecado, un pecado que penetró en el mundo y que fue acompañado por el drama de la muerte, como lo podemos ver en Romanos 5:12. Desde entonces la historia humana pues quedó herida por dolores casi infinitos, como son las guerras e injusticias, las hambres, las violaciones, los abusos de niños, la esclavitud, las infidelidades matrimoniales y el desprecio a los ancianos, la explotación de los obreros y los asesinatos masivos por motivos raciales o ideológicos. Una historia teñida de sangre, de pecado, una historia que también es mejor, que es sobre todo el campo de la acción de un Dios que es capaz de superar el mal con la misericordia, el pecado con el perdón, la caída con la gracia, el fango con la limpieza, la sangre con el vino de bodas. Y entonces solamente Dios puede devolver
la dignidad a quienes tienen las manos y el corazón manchados por infinitas miserias, simplemente porque ama, porque su amor es más fuerte que el pecado. Sí, es aquí cuando nosotros, queridos hermanos, vemos estos polos opuestos, ¿verdad? Pero siempre en referencia a la gran bondad que Dios tiene para con nosotros. Ya se decía hace un momento, ¿verdad? Que cada domingo, cuando asistimos a la misa, cuando recitamos el credo, estamos acudiendo a esa gran misericordia divina cuando decimos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, a cada momento tenemos la oportunidad de estar suplicándole al Señor que perdone nuestras fallas, apelando a su misericordia divina y sobre todo, y Él nos lo concede. Sobre todo, ¿por qué? Porque Él nos ha creado por amor. Ya vimos que todas las cosas han surgido gracias a ese gran amor. Y aunque el pecado se introdujo en la historia del hombre, aunque el pecado quiso tergiversar el plan de Dios, pues siempre Dios ha extendido su mano misericordiosa para con nosotros, llamándonos nuevamente a su presencia. Y por eso vemos que con el pecado viene a presentarse también la oportunidad de llegar a perdonar. Con la caída tenemos la oportunidad de volver a adquirir la gracia. Si nos hemos hundido en el fango, podemos volver a quedar limpios. Y también la sangre con el vino de bodas. ¿Por qué? Porque ya veíamos en el programa anterior cómo el que nosotros regresemos a la presencia del Padre es como si fuera un banquete, una fiesta para Él, porque aquello que estaba perdido ha vuelto a la vida, ha vuelto a reencontrarse con su Padre. Entonces, qué gran belleza, ¿verdad? Y es cuando ahí podemos nosotros entonces reconocer la gran belleza de Dios a través de su acción misericordiosa de perdón y de reencuentro para con cada uno de nosotros. Y es que solamente Él, como nos dice esta enseñanza, es capaz de volvernos a regresar la dignidad a aquellos que en determinado momento hemos manchado nuestras manos por nuestras miserias. ¿Por qué? Porque es más grande su amor y este amor todo lo supera nuestras fallas. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Estamos de regreso nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues nos encontramos aquí compartiendo con ustedes esta temática acerca de la misericordia divina. Y estábamos entonces revisando la razón de la misericordia de Dios y cómo su amor se muestra hacia nosotros a pesar del pecado. Y nos dice también la enseñanza que Dios eligió por amor a un pueblo, a Israel, como señal de su deseo de salvación universal, movidos por una misericordia infinita. Él envió profetas y señales de esperanza, repitió una y otra vez que la misericordia era más fuerte que el pecado, permitió que en la cruz de Cristo el mal fuese derrotado, que fuese devuelto al hombre arrepentido el don de la amistad con el Padre de las misericordias. Sí, entonces descubrimos así, queridos hermanos, que Dios es misericordioso, capaz de olvidar el pecado y de arrojarlo lejos. Dice el Salmo 103, en los versículos del 11 al 12, como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja Él de nosotros nuestras rebeldías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Dios siempre está presto a ser misericordioso, a estar por encima de nuestras faltas, a olvidar nuestro pecado y a acercarnos cada día más a Él. Entonces la experiencia del perdón levanta por lo tanto al hombre herido, limpia sus heridas con aceite y con vino, lo monta en su cabalgadura y lo conduce para ser curado en un mesón. Como enseñaban los santos padres, Jesús es el buen samaritano que toma sobre sí a la humanidad entera, que me recoge a mí cuando estoy tirado en el camino,
herido por mis faltas para curarme y para traerme a casa. Enseñar y predicar la misericordia divina ha sido uno de los legados que nos ha dejado también Juan Pablo II. Él también nos hablaba de la misericordia, especialmente en la encíclica Dives in Misericordia, que significa Dios rico en misericordia, donde explicó la relación que existe entre el pecado y la grandeza del perdón divino. Precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que Dios amó tanto que le dio su Hijo unigénito, Dios, que es amor, no puede revelarse de otro modo sino como misericordia. Esta corresponde no solo con la verdad más profunda de ese amor que es Dios, sino también con la verdad interior del hombre y del mundo que es su patria temporal. Esto lo dice en Dives sin Misericordia en el número 3. Entonces, se habrá presentado, queridos hermanos, el pecado en el mundo, nos habrá invadido toda esta serie de debilidades, de calamidades, de cosas, pues hasta cierto punto tristes, ¿verdad? Ya veíamos que la historia humana quedó inundada por grandes dolores. Sin embargo, Dios, siempre queriendo estar cercano a nosotros, nos da su misericordia. Y esto tanto nos lo han enseñado los santos padres como también lo vemos específicamente en este tiempo remarcado, a que nos acerquemos nosotros a suplicar la misericordia de Dios si nos hemos alejado de Él. También, hablando de Juan Pablo II, también él quiso que fue manifestada a Santa Faustina Kowalska. Esta es una devoción que está completamente orientada a descubrir, agradecer y celebrar la infinita misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Tal vez muchos de nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos alejados de Dios porque a lo mejor desconocemos que Dios es misericordioso. Entonces, pues Juan Pablo II quiso divulgar la devoción a la Divina Misericordia para que cada uno de nosotros aprendamos a descubrirla, aprendamos a dar gracias por ella y también a celebrar este gran don que tiene Dios, este gran regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, esta gran misericordia, sobre todo en su revelación de Jesucristo. Ya que reconocer ese amor, reconoce esa misericordia y abre el paso al cambio más profundo de cualquier corazón humano. Entonces, así cuando nosotros reconocemos la gran misericordia de Dios, podemos abrirnos a arrepentirnos sinceramente, a la confianza, otra vez regresársela a Dios que vence el mal con la fuerza del bien y del amor omnipotente. Entonces, a través de su misericordia, queridos hermanos, nosotros nos arrepentimos y volvemos a experimentar el amor y la confianza en un Dios actuante que vence a fuerza de hacer el bien y por su gran amor omnipotente. Cuando decimos nosotros, creo en la misericordia divina, en el Dios que perdona y que rescata, que desciende a nuestro lado y nos purifica profundamente. Creo en el Dios que nos recuerda a su amor. Era yo mismo el que tenía que limpiar tus rebeldías, por amor de mí y no recordar tus pecados. Nos lo dice en el profeta Isaías, capítulo 43. Creo en el Dios que dijo que en la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Y que celebra un banquete infinito cada vez que un hijo vuelve arrepentido a la casa. Lucas 15. Creo en el Dios que, a pesar de la dureza de los hombres, a pesar de los errores de algunos bautizados, sigue presente en su iglesia, ofrece sin cansarse su perdón, levanta a los caídos, perdona a los pecados. Creo en la misericordia divina y doy gracias a Dios porque es eterno su amor, recita el Salmo 106, porque nos ha regenerado y salvado, porque ha alejado de nosotros el pecado, porque podemos llamarnos y ser hijos. Nos lo dice en Primera de Juan 3:1. A ese Dios misericordioso le digo, desde lo más profundo de mi corazón, que sea siempre alabado y bendecido, que camine siempre a nuestro lado, que venza con su amor nuestro pecado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Entonces, hermanos, pues todo esto a través del credo nos habla de la gran misericordia de Dios, y nos preguntamos dónde nos encontraremos o dónde encontramos con la misericordia de Dios. El padre Eugenio Lira Rugarcía, en su libro Venga a mí, la divina misericordia, nos recuerda 5 medios para experimentar a este Dios rico en misericordia. Vamos a hablar de estos 5 medios que el Padre nos indica. Sí, el primero de ellos es la meditación orante de la palabra de Dios. Toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en él. De ahí que el magisterio de la Iglesia nos recomiende la lectura asidua de la palabra de Dios, ya que en ella Dios conversa con nosotros. Por eso el salmista proclama: antorcha para mis pies es tu palabra, luz en mi sendero. Palabra de Dios. Esto lo dice en el Salmo 119, 105. Entonces, una de las formas de podernos encontrar con la misericordia de Dios de la que hemos estado hablando y por la que de nosotros surge un corazón agradecido es la meditación orante de la palabra, o sea, la lección divina. Si por nuestro bien debemos conocerla, entonces meditarla, vivirla y anunciarla a la luz de la tradición de la Iglesia y del magisterio. Entonces, nosotros debemos de conocer lo que es la palabra de Dios, meditarla y sobre todo llevarla a la vida, a la vida diaria, y después anunciarla también, pero siempre a la luz de la tradición de la Iglesia y del magisterio. Todo el que oiga estas palabras mías, dice el Señor en Mateo 7:24, y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó sobre roca. Consciente de esto, aún en medio de su locura, Don Quijote afirmaba de las letras divinas. Fíjense, también Don Quijote, ¿verdad?, llegó a expresar esto acerca de lo que es la palabra de Dios. Tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este, ninguno otro se le puede igualar. O sea, nada hay parecido a la palabra de Dios para cambiar y transformar nuestras vidas. Sin embargo, hay quienes no le dan importancia y mezclando la fe con supersticiones dejan que cualquier libro o película les confunda y les arrebate esa preciosa semilla. Yo creo que nosotros los cristianos muchas veces comprendemos, ¿verdad?, que todo lo encontramos en la palabra de Dios, la solución a nuestros problemas, una guía que vaya encaminando nuestra vida por el buen sendero. Entonces, y muchas veces tendemos a confundirlo y andamos mejor buscando en otros libros o en otras alternativas las soluciones a los problemas de la vida diaria. Algunos otros se entusiasman de momento, pero al no ser constantes, están débiles y cuando les llega un problema lo dejan todo. Sí, es cierto, hay muchos que se enamoran de la palabra de Dios, pero a lo mejor es un enamoramiento temporal y luego se alejan de ella. Entonces la palabra de Dios no alcanza a hacerse vida en este tipo de personas. En cambio, quienes reciben la palabra de Dios y confiando en su eficacia la meditan con la guía de la Iglesia y la alimentan con los sacramentos y la oración, dan tal fruto que son capaces de resistir la adversidad, sabiendo que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la felicidad que nos espera. Entonces, qué grandeza o qué cosa tan más maravillosa encontramos nosotros a través de la palabra de Dios, cuando de veras la estudiamos, la profundizamos y sobre todo la llevamos a la práctica en nuestras vidas. Pero volvemos en un momento. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos hablando acerca de la misericordia divina y específicamente de los medios en los cuales nos vamos a encontrar con esta divina misericordia.
Decíamos hace un momento lo que es la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, cómo nos encontramos a través de ella con esta misericordia. Y otro medio es la celebración de la liturgia. En la liturgia sabemos que está presente Cristo, quien uniéndonos por el bautismo a su cuerpo, que es la Iglesia, nos permite ofrecerlo y ofrecernos juntamente con Él para participar con la fuerza del Espíritu Santo en su alabanza y adoración al Padre, fortaleciéndonos en la unidad y llevándonos del poder transformador de Dios, llenándonos, del poder transformador de Dios para ser signo e instrumento de salvación para toda la humanidad, participando también de lo que será la liturgia celestial. O sea que la Sagrada Eucaristía es pues ahora sí que un adelanto de lo que vamos a estar nosotros celebrando, cómo vamos a estar viviendo esa liturgia celestial cuando estemos ya en la presencia de Dios. De entre los miembros de este cuerpo, el Señor llama a algunos para que a través del sacramento del orden sacerdotal representen a Cristo como cabeza del cuerpo, anunciando la palabra de Dios, guiando a la comunidad y presidiendo la liturgia, especialmente los sacramentos, entre los que destacan la Eucaristía, donde Él se nos entrega para comunicarnos todo el poder salvífico de su pasión, muerte y resurrección, por el que nos une a la Santísima Trinidad y a toda la Iglesia. Y también con la Virgen María y los santos, con el Papa, con el propio obispo, con todo el clero y con el pueblo de Dios entero, dándonos de esta manera la esperanza de alcanzar la vida eterna y resucitar con Él en el último día, fortaleciéndonos así para vivir el amor y ser constructores de unidad en nuestra familia, en nuestros ambientes, siendo solidarios particularmente con aquellos que más nos necesitan. Sí, vemos cómo la liturgia es una gran oportunidad de unirnos a todos como pueblo de Dios, unirnos a través del bautismo al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y como decías hace un momento, ¿verdad?, nos permite ofrecerlo y ofrecernos conjuntamente con Él para participar con la fuerza del Espíritu Santo en su alabanza y adoración al Padre. Ahorita que leías esta descripción que se nos hace de la celebración de la liturgia, realmente uno se remonta a los momentos diferentes que tiene la liturgia y de veras uno se da cuenta que a través de ella puede uno experimentar esa gran misericordia de Dios, porque en primer lugar veías hace un momento, ¿verdad?, de que existe personas a través del sacramento del orden sacerdotal que representan al mismo Cristo, cabeza del cuerpo, quienes nos anuncian esa palabra que nos va a vivificar, que nos va a guiar como comunidad y sobre todo que nos lleva especialmente al sacramento de la Eucaristía, donde de veras la fuerza de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se nos transmite a nosotros. Adquirimos esa fuerza, ¿para qué? Para poder vencer toda adversidad. Como decía hace un momento también, fortaleciéndonos para vivir el amor y ser constructores entonces de una nueva familia y sobre todo de nuevos ambientes, de una nueva sociedad. Entonces, queridos hermanos, pues ya vimos dos instrumentos a través de los cuales nosotros podemos acercarnos a esa misericordia de Dios. La primera fue la meditación orante de la palabra de Dios, la segunda la celebración de la liturgia, la tercera es la Eucaristía, que es el sacramento de la misericordia. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, de 26 al 28, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, también lo dice en Juan 6:54. Por eso el propio Jesús exhortaba a Santa Faustina, le decía esto: no dejes la Santa Comunión a no ser que sepas bien de haber caído gravemente. Debes saber que me entristeces mucho cuando no me recibes en la Santa Comunión. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Qué bellas palabras, ¿verdad?, reveladas a Santa Faustina, donde nos dice que a nuestro Dios le agrada acercarse a nuestra alma a través de esa Santa Comunión y nos exhorta a que no nos alejemos de ella excepto
por haber caído, como son sus propias palabras, caído gravemente, por tener una falta grave solamente, porque dice que este gran Dios se deleita en unirse con las almas, y también nos manifiesta: tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Qué belleza, ¿verdad?, de nuestro Dios, y qué gran amor nos tiene de veras, para que no querer quedarse con esas gracias para Él solito, sino quererlas derramar sobre nosotros, sobre nuestra alma y sobre nuestras vidas. En el año 304, durante la persecución de Diocleciano en Abitina, 49 cristianos fueron arrestados un domingo. Fíjense la grandeza de veras que tendrá la Eucaristía, mientras celebraban la Eucaristía. Cuando el procónsul les preguntó por qué habían desobedecido la prohibición del emperador, sabiendo que el castigo sería la muerte, uno de ellos respondió: sin la Eucaristía dominical no podemos vivir los cristianos de hoy. Entonces, sin la Eucaristía dominical no podemos vivir. Participar en la celebración dominical, alimentarse del pan eucarístico y experimentar la comunión de los hermanos y las hermanas en Cristo debe de ser para nosotros una necesidad, una alegría. En ella podemos encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana. Entonces, si vemos aquí cómo nos lo dice el Papa Benedicto XVI, debemos participar en la celebración dominical para alimentarnos de ese pan eucarístico que nutre nuestras almas. Por lo tanto, queridos hermanos, procuremos comulgar con frecuencia, participando siempre en la misa dominical. Dediquemos también algunos momentos a visitar al Santísimo Sacramento. Es hermoso estar con Él, decía Juan Pablo II, y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, entonces palpar el amor infinito de su corazón. Entonces, nosotros tenemos ahora sí esa invitación y esa oportunidad de acercarnos frecuentemente tanto a la misa como a visitar al Santísimo Sacramento, donde es Dios mismo quien nos acompaña. Y si tenemos conciencia de estar en pecado grave, recordemos que antes de comulgar debemos primero recibir el sacramento de la reconciliación, del cual ya hemos hablado, ¿verdad?, de la gran belleza también y de la gran oportunidad que Dios nos da de poder reconciliarnos con Él. Y otro de los medios precisamente para vivir esta misericordia de Dios es la confesión. De esta manera, pues nosotros podemos tener esa experiencia de su misericordia. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo, nos lo dice Mateo 18:14. El pecado nos degrada, nos aleja de Dios y de los hermanos y nos arrebata la vida. Pero Dios, que nos sigue amando, nos busca y nos ofrece en el sacramento de la penitencia el perdón que nos reconcilia con Él y con la Iglesia. Como se deduce en la parábola del Hijo Pródigo, la reconciliación es un don de Dios, una iniciativa suya, y todo lo que el Hijo de Dios obró y enseñó para la reconciliación del mundo, no lo conocemos solamente por la historia de sus acciones pasadas, sino que lo sentimos también en la eficacia de lo que Él realiza en el presente. O sea que pues no solamente en aquel momento en que Jesús entregó su vida por nosotros, pues vino a reconciliarnos con Dios, sino que esto se sigue realizando hoy en día. Esto gracias a que la tarde de Pascua el Señor Jesús nos mostró a sus apóstoles, se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 22 al 23. Por eso, San Pablo afirma: Dios nos ha confiado el misterio de la reconciliación y la palabra de reconciliación, en 2 Corintios 5, 18. En el sacramento de la penitencia, el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, a través de sus sacerdotes que son presencia y prolongación de Jesús, buen pastor, corre hacia nosotros para abrazarnos y colmarnos de su amor, y la Iglesia se alegra por la vuelta de aquel hermano que estaba muerto y que ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:32.
Entonces Jesús es el Cordero de Dios que con su sacrificio quita el pecado del mundo. El que ha venido no para condenar, sino para salvar, perdonar y salvar. Nos invita a acercarnos con confianza a la confesión, donde por su voluntad el sacerdote, ministro de la penitencia, actúa in persona Christi. Así se lo comentó a Santa Faustina. El sacerdote, cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él. Como tú te comportarás con el confesor, así yo me comportaré contigo. Entonces vemos que pues el hecho de acudir a la reconciliación, hermanos, pues debemos hacerlo siempre con una plena confianza de que Dios está ahí esperándonos a través del sacerdote, de su ministro, para de esa manera darnos el perdón, otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Y como nosotros nos acerquemos, Él va a estar esperándonos. Vamos a una pausa y regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, de veras admirando la gran belleza de la misericordia de Dios. Y tal vez muchos de nosotros nos preguntemos en este programa, que es eminentemente acerca de temas matrimoniales y familiares, el por qué estamos hablando de la misericordia de Dios. Pues yo creo que ya lo hemos visto a través de todos estos años, ¿verdad?, que llevamos haciendo este programa. Nos hemos dado cuenta que los fundamentos principales para la vida matrimonial, y no digo que haya más, ¿verdad?, son principalmente para poder perseverar, para poder perdurar, para poder ser felices, son el amor y el perdón. Estos dos grandes pilares de veras nutren lo que es la vida familiar y la vida matrimonial. Y por ello es importante que aprendamos a reconocer que en muchas ocasiones estamos necesitados de Dios porque nos hemos equivocado, pero que Dios siempre está al pendiente de nosotros, de nuestra necesidad, y nos ha dejado recursos para acercarnos a Él y poder experimentar tanto su misericordia como su amor cuando de veras nos llegamos a nosotros sentirnos perdonados. Y hemos visto que el acercamiento a la palabra de Dios pues va a nutrir nuestra vida, va a nutrir nuestra alma, nos va a ir encaminando para poder ser mejores esposos y mejores padres, que debemos de conocer su palabra para que sea ella luz para nuestros pasos, para que sea ella quien nos guíe hacia una vida mejor, una vida a la que Dios le agrade. También el celebrando la liturgia, dándole gracias a Dios por permitirnos participar con el pueblo de Dios en esta liturgia que ha sido, yo digo que es una gran bendición tener la liturgia, porque a cada momento uno va descubriendo todos esos momentos que Dios pone a nuestro alcance para alabarle, para bendecirle, para darle gracias, para pedirle perdón. Nos da tantas cosas durante la celebración de la Eucaristía, y aparte tenemos la oportunidad tanto de compartir con otros hermanos y salir entonces fortalecidos de ahí, ¿verdad?, en unión con otros hermanos, con otras familias y con otros matrimonios, formando ese gran pueblo de Dios. También la Eucaristía, que como, ¿verdad?, comentaba aquí que en la persecución de Diocleciano, algunos de los que fueron arrestados un domingo mientras celebraban la Eucaristía, se les preguntó por qué habían desobedecido la ley que prohibía celebrar la Eucaristía, y ellos dijeron, es que sin la Eucaristía dominical no podemos vivir.
Yo creo que muchos de nosotros, si hemos abandonado la práctica de ir a misa los domingos, dándole prioridad a otras cosas, pues yo creo que es momento de que la retomemos. ¿Por qué? Porque ya vimos pues todo lo que Dios se derrama en nuestras vidas, la gracia que Él nos da, cómo nos saca del pecado, cómo nos saca de aquella forma equivocada de vivir a través de todo esto con lo que Él nos nutre y que ha dejado a nuestro alcance. También mencionábamos de la confesión, que es una experiencia viva de misericordia, ya lo revisábamos en los programas anteriores, aquellos que hemos vivido la experiencia de veras del perdón de Dios cuando lo hemos fallado y sobre todo cuando nos sentimos recibidos por Él nuevamente, acogidos y volvemos a sentirnos sus hijos. La verdad, no podemos cambiar esa experiencia por nada. Es algo que no tiene un valor que humanamente pueda medirlo, pero nosotros nos sentimos amados y perdonados por nuestro Dios y lo sentimos a Él cada vez más cercano, no como un Dios lejano, sino cercano. Otro medio del que vamos a hablar ahorita acerca de la misericordia de Dios que tenemos también para poderla experimentar es la oración. Mucho a veces hemos hablado acerca de la oración, a lo mejor han escuchado muchos temas, pero fíjense que también la oración, el hablar con nuestro Padre, es un medio de obtener misericordia. Tenemos la siguiente historia. Una persona subió con entusiasmo a un pequeño barco, con el deseo de aventurarse en el mar. Al zarpar, con emoción sintió la brisa y admiró la inmensidad y la belleza del océano, pero después, a causa del movimiento, experimentó un terrible mareo. Entonces el capitán le dijo: si no quiere sentirse mal, mire hacia arriba. Qué buen consejo para quienes surcamos el gran mar de la vida. Miremos hacia arriba para no marearnos, ni con los bienes del mundo, ni con las crisis y problemas. Y mirar hacia arriba es hacer oración, escuchando a Jesús que nos dice: permaneced en mí como yo en vosotros. Juan 15:4. Para mí, escribe Santa Teresa del Niño Jesús, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la prueba como en la alegría. Necesitamos orar para pedir ayuda, dar gracias, alabar, adorar, contemplar y escuchar a Dios, abriéndole el corazón a Él y al prójimo. En la oración es Dios quien nos busca para saciar nuestra sed de una vida plena y eternamente feliz. De ahí que Santa Teresa de Ávila diga: si alguien no ha empezado a hacer oración, yo le ruego por amor de Dios que no deje de hacer esto, que le va a traer tantos bienes espirituales. En hacerla no hay ningún mal que temer y sí mucho bien que esperar. Entonces, pues se nos insiste, ¿verdad? Habla con tu Dios, que es el amor y la misericordia misma. El mismo Señor se lo exhortó a Santa Faustina, pero nos preguntamos, ¿cómo orar? Pues debemos orar con humildad, con confianza y perseverancia. Pidan y se les dará, ha prometido Jesús. Sin embargo, quizás alguno diga: muchas veces he pedido y no he recibido. Orar no sirve para nada, pero seguramente lo que le sucede es aquello que Santa Teresa describe de esta manera. Algunos quisieran tener aquí en la tierra todo lo que desean y luego en el cielo que no les faltase nada. Eso me parece andar a paso de gallina, escarbando entre el basurero. No perdamos el tiempo, ni entorpezcamos nuestro camino. Creer en Dios es fiarse de Él, sabiendo que nos da lo que más nos conviene, no para una alegría pasajera, sino para la felicidad plena y eterna. Sí, hablando de la misericordia de Dios, ahorita que escuchaba toda esta descripción del gran amor que Dios nos tiene, lo que dicen, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila, todas estas recomendaciones que se nos dan, me hizo recordar. En la mañana escuchaba a una mamá hablar por teléfono a una estación de radio pidiendo ayuda para su hijo. Y esto lo digo en referencia a lo que es alzar los ojos al cielo. A veces se nos olvida, tal vez en nuestra desesperación, en la serie de problemas que a veces tenemos, y se hablaba de una persona
Decía ella que ella no sabía qué hacer con su hijo, una persona adulta que había sido o había sufrido el abandono de su esposa. Y el Señor no podía superarlo, este abandono, y lo que él quería era que lo dejaran en paz para lastimarse a sí mismo. Estaba todo deprimido, golpeándose a sí mismo, tirando cosas, pero al mismo tiempo esta persona tenía la necesidad de que alguien le ayudara. Como muchas veces nosotros, al no estar cercanos a Dios, pues no hallamos formas de poder sacar a lo mejor aquello que nosotros sentimos, ¿verdad? A veces vemos solamente lo que nos pasa en nuestra vida, pero no alcanzamos a ver alternativas que nos ayuden a salir de aquellas situaciones tan difíciles. Yo me imaginé, ¿verdad?, aquella persona encerrada tal vez en un cuarto, desahogando todo su dolor, toda su impotencia, a lo mejor hasta todo su coraje y toda su rabia, ¿no? En lugar de voltear y ver hacia arriba, hacia Dios, y decirle que le muestre, pues, qué le quería enseñar a través de aquella experiencia que vivió. Yo desconozco, pues nosotros pudiéramos desconocer la vida que haya llevado con su esposa, pero qué triste cuando a veces no hayas qué hacer, ¿verdad?, en estas circunstancias, porque no te sientes cercano a un Dios vivo que puede actuar en tu vida y el cual te puede ayudar a salir de todas estas situaciones, acercándote a su amor misericordioso. Entonces la oración nos da la oportunidad, decía aquí, ¿verdad?, de no marearnos con todas aquellas cosas que nos suceden en la vida diaria, con todo aquello que a lo mejor en muchos momentos nos atrae o a veces nos hacen perder la vista de lo que es Dios y de lo que es verdaderamente importante. Entonces, queridos hermanos, pues yo creo que es tiempo que retomemos nuestra oración, tal vez una oración, si no tenemos a lo mejor disposición de mucho tiempo, pero sí empezar a retomarlo hasta que aquella oración y aquella necesidad que tengamos de orar y de pedirle a Dios que nos manifieste su amor, que nos muestre su amor y su misericordia misma, se vaya haciendo un hábito en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando nos hagan cosas que a lo mejor nos entristecen, pues no nos pasen situaciones como esta en la que nos sentimos vacíos, en la que nos sentimos solos. Entonces, yo creo que de todo esto puede salir la siguiente reflexión o el preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es algo que ya doy por supuesto o es una presencia viva y que guía todas mis acciones? ¿Soy sencillo en mis relaciones con Dios? ¿Creo que Él me puede transformar con su gracia? ¿Creo que Dios está conmigo en los momentos difíciles aunque no lo sienta sensiblemente? Me esfuerzo cada día por conocer más a Cristo a través de los evangelios y de la frecuente recepción de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. ¿Lo hago así? ¿Me esfuerzo? ¿Puedo decir que de verdad amo a Cristo, Señor de la misericordia? ¿Y cómo es mi amor por Él? ¿Es solamente de sentimiento, superficial, de fe y voluntad, de palabra o de obras? Cuando juzgo a las personas y los acontecimientos de mi vida, ¿tengo como referencia el ejemplo de Cristo y sus palabras del Evangelio? ¿Qué es para mí el sacramento de la penitencia o confesión? ¿Es una obligación molesta o un medio de tranquilizar momentáneamente mi conciencia? ¿O es una magnífica oportunidad para encontrarme con Cristo y sentir su misericordia infinita? Un camino para reconciliarme con Dios y recibir su perdón. Que estas preguntas sean un medio para que nosotros nos encontremos con nosotros mismos y con nuestro Dios. Les deseamos que pasen un buen día y nos los esperamos para la próxima. Dios les bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar